Presencia. Y yo lo invito a buscar una historia que se encuentra en las páginas de las Sagradas Escrituras, por ahí en el libro de Crónicas, capítulo 21, versículos 12 y 16. Aunque no lo crea, su Biblia tiene crónicas. Es una parte del Antiguo Testamento. Para los que no están muy familiarizados con la Biblia, tenemos una parte que es el Nuevo Testamento y tenemos otra parte que es el Antiguo Testamento. Realmente la palabra más correcta sería Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Y la parte del Antiguo Testamento contiene historias muy interesantes y valiosas, como la que le voy a platicar en esta tarde. Dice el relato de la Escritura: escoge qué prefieres, 3 años de hambre o ser derrotado durante 3 meses por la espada de tus enemigos, o que haya peste en la tierra durante 3 días. Vamos a ver qué dice el siguiente versículo. Y que la espada del Señor, es decir, el ángel del Señor, traiga destrucción por todo Israel. Dime qué debo de responder al que me ha enviado. Una historia fascinante la que le quiero platicar en esta tarde. Pero antes de entrar a ella, quiero decirle que a veces las condiciones no son las más ideales para nuestra vida, para nuestra familia. De hecho, yo pensé que a lo mejor no podría venir a predicar este domingo porque toda la noche estuve con problemas estomacales y pensé que no iba a poder estar aquí. Las situaciones a veces se presentan complicadas. Quisiéramos que toda la vida fuera color de rosa, que hubiera siempre salud, siempre prosperidad, siempre paz, pero de repente la vida se complica. Y yo le puse por título a este mensaje: en aprietos, opción múltiple. Porque de repente nos metemos a los aprietos de la vida, a veces solitos nos metemos, a veces Dios nos mete. El asunto es que caemos en esas situaciones que a veces no son tan fáciles de sobrellevar y que frecuentemente alteran todo lo que somos y todo lo que hacemos. Fíjense que dicen que estamos en la 5ª ola de COVID. Esta enfermedad llegó para quedarse y les está afectando en esta 5ª ola a varias personas. Algunos de ellos están en casa resfriados, otros a lo mejor, aunque son poquitos ya los que van a los hospitales, pero como que quisiéramos que esto ya se terminara de una vez y para siempre. Y sin embargo, seguimos lidiando con consecuencias sobre esto. Quiero platicarle, adentrándonos en la historia, que David, el famoso rey de Israel, se consolidó en su reino. Dios le dio la victoria por donde quiera que iba. Había en alguna manera superado los graves problemas de su familia, pero en la zona de éxito y confort que vivía se le ocurre hacer un censo militar. Es que no está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero al rey David de repente se le ocurre hacer un censo militar. Estaba ya en la zona de confort, estaba en la zona más tranquila de su reino, había consolidado todo su reino, le había ido bien en todo lo que hacía. Era increíble la bendición que Dios derramaba sobre él, sobre todo lo que hacía. Se metió en graves problemas por lo de Betsabé, después con lo de sus hijos, pero había de alguna manera superado esas etapas de vacas flacas y ahorita se encontraba en las etapas de vacas gordas. Dicen que los tiempos más difíciles de superar son los tiempos de bonanza, no los tiempos de crisis y de adversidad, porque en medio de ellos aprendemos. Pero en los tiempos de bonanza nos desconectamos fácilmente de nuestro Creador y nos metemos en problemas y en problemas serios. Y David se encontraba en su zona de confort. Pregúntale al que está a tu lado: ¿estás en tu zona de confort? ¿Te está yendo bien? ¿Está tu vida más o menos tranquila? Entonces, este mensaje es para ti. No es para el que está ahorita en una cama de hospital, no es para el que se encuentra a punto de que lo expulsen de su casa porque no ha podido pagar las cuentas o la renta, no es para aquel que le robaron su auto y no tienen que moverse,
sino es para aquel que está más o menos tranquilo en su zona de confort, que las cosas le van más o menos bien y que aunque no está al 100, por lo menos puede levantarse todos los días con energía, con entusiasmo y con alegría. Y David se encontraba allí y se le ocurre hacer un censo militar. Usted diría, ¿y qué problema hay con eso? Un censo militar cuando ya no tenía problemas de guerra, cuando tenía control sobre todos sus países vecinos, los había convertido la mayoría en vasallos. Él se encontraba en la cúspide de su reino, en la cúspide de su historia. Ya no era ni parecía ser el dulce cantor, el pastorcillo de ovejas que cuidaba las borregas en el desierto, las chivas, sino que se encontraba ahora sí que en palacio, disfrutando las delicias y los manjares del palacio, con sirvientes, su vajilla de oro, en la época de su hijo Salomón, dice la escritura que era tanto el esplendor que la plata era vista como una vil piedra, que toda la vajilla era de oro, todo completamente era de oro. Mi hermano mayor trabaja en el aeropuerto de Denver, Colorado, y le toca inspeccionar los aviones que llegan, tanto comerciales como particulares. Y dice que hace unos años atrás, el príncipe o el primer ministro o el rey de Qatar llegó para presenciar la graduación de uno de sus hijos que estudia por ahí en una universidad cerca de Denver. Y dice, me tocó inspeccionar el avión del rey de Qatar, donde va a ser el mundial, por cierto. Imagínense. Dice, era increíble, era un avión de esos grandototes, avión de comercial, y venían prácticamente el rey, una o dos de sus esposas, y venían la tripulación, y todo lo demás venía vacío. Dice, cuando entré al avión, hasta los baños eran de oro, todas las manivelas, era algo pero impresionante, el avión por fuera, pero más por dentro. Entonces, David no viajaba en un avión, pero viajaba en un camello, en un caballo que también tenía prácticamente todo de oro. Era la época del esplendor, así como la que vemos de repente de derroche, de esplendor, de grandeza y de todas las cosas que te puedes imaginar de un reinado. Y allí, en esa etapa de su historia, de su existencia, tiene la increíble ocurrencia de hacer un censo militar. Ahora, quiero decirte que por la gracia de Dios llegamos a consolidar nuestra vida y nuestra familia. Nos va bien en el trabajo o en el negocio, y de pronto se nos ocurre que somos nosotros los artífices de tantas bendiciones. Aunque su general, en el caso de David, nunca estuvo de acuerdo, a regañadientas le trajo el reporte de casi 1,5 millones de soldados, y al oírlo le pesó en su corazón. Y es que a nosotros nos pasa lo mismo que le pasó al rey David, que pensamos que es por nuestra capacidad, por nuestra habilidad, por nuestros talentos, por nuestras destrezas, que hemos logrado alcanzar el lugar donde estamos. ¿Quién le da gracias a Dios por su casa? Decimos, mi casa, mi carro, mi familia, mi esposo, mi esposa. Pregunto, ¿es realmente tuya? ¿Fue tu capacidad, tu habilidad, tu destreza la que logró adquirir esa casa? ¿La que logró hacerse de ese carro? ¿La que logró conquistar a esa muchacha? ¿La que logró conquistar a ese hombre? ¿Es tu capacidad, es mi capacidad la que nos permitió tener estas instalaciones y construir estos edificios? ¿Es mi capacidad y la tuya la que realmente nos mantiene aquí y estamos de pie? Pregunto. David se sentía en las nubes y sentía el deseo de
tener un respaldo estadístico y de esa manera saber cuántos soldados tenía capaces de enfrentar o seguir enfrentando a sus enemigos. No se acordaba cuando él derrotó por la gracia de Dios a un gigante con unas cuantas piedras. Y a nosotros se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Se nos olvida de dónde venimos. Y la mayoría de nosotros venimos de abajo. Mi papá siempre fue un campesino y yo crecí en el rancho, en el campo. Me llevaban a cultivar la tierra. Sé un poco de todo eso, aunque nunca realmente me gustó mucho. Pero sé de lo que batallan los campesinos para producir los alimentos, para sembrar el frijol, para cosecharlo. Sé lo que sufren y lo que batallan. La mayoría de nosotros venimos de allí, venimos de abajo. Yo crecí en un hogar, ya aquí en Cuauhtémoc, donde duramos años y años con un baño de letrina. No había drenaje. Me tocó muchas ocasiones andar por las colonias, especialmente en la colonia Reforma, y ver que tenían depósitos de 200 litros y que pasaba la pipa y les llenaban los tanques de 200 litros de agua. La gente, aunque los jóvenes no lo crean, no tenía agua en su casa, no tenía sanitarios en sus casas, batallaba con la electricidad aquí mismo en nuestras instalaciones. La mayoría de ustedes no fueron testigos de ello, pero duramos años batallando porque no teníamos electricidad. Teníamos allá afuera, en donde es la guardería actualmente, una plantita de luz que me prestó mi hermano. Y en las reuniones de repente se apagaba la plantita de luz. ¿Y qué cree que pasaba? Todo era completamente oscuridad. Sacábamos nuestros teléfonos y nos alusábamos con las luces de los teléfonos. No había en todo este sector alumbrado público. Entonces se nos olvida frecuentemente de dónde venimos y de repente ya nos codeamos con las estrellas y soñamos que somos la octava maravilla y nos sentimos la última Coca-Cola del desierto. Y eso le pasó a David. Entró en él el principal pecado de la humanidad. De hecho fue el primero que se generó en el cielo, que es el pecado del orgullo, de la autosuficiencia, de la vanidad. Ese pecado que nos golpea de vez en cuando y que no nos hace pensar correctamente. David, como nosotros, sabemos que el éxito y la provisión vienen de Dios, pero nos gana el orgullo. Por cierto, este es el pecado que se originó en el cielo y esto genera juicio. Opción múltiple. Cuando David entendió que había cometido un error después de que le traen el reporte y le dicen: casi 1,000,000 de soldados tienes disponibles que darían la vida por ti. En ese momento le cayó el 20, como dicen vulgarmente, y dijo: ¿qué he hecho? Siempre ha sido la gracia de Dios la que me ha librado en todas las batallas. Y ahora estoy poniendo mi mirada en los recursos humanos, en los soldados, en las espadas, en las lanzas, diríamos modernamente, en los tanques, en los aviones, en las bombas, en los misiles y en toda la estrategia militar. Y nosotros diríamos: pongo mi mirada en la cuenta del banco, pongo mi mirada en lo que puedo convertir rápidamente en efectivo, pongo mi mirada en cosas como esas. Días atrás le detectaron cáncer a la hija de unos amigos muy queridos de nosotros. Y el último día que estuvimos con ellos nos platicaban que la primer quimioterapia y las primeras medicamentos que le ponen con la quimioterapia les iba a salir en 200,000 pesos. Yo me quedé pensando, ¿qué familia resiste una enfermedad como esa? ¿De dónde sacaríamos nosotros dinero para enfrentar una crisis familiar como esta? Nos sentimos muy seguros por lo poquito que tenemos, pero de repente el mundo se puede desbalancear y descontrolar. Te pregunto, ¿podrías pagar 200,000 pesos para la primer medicina de tu hija, de tu hijo o de ti mismo? Claro que no. La mayoría vivimos al día.
Y si tenemos unos ahorritos, pues son poquitos para llevarla o sobrellevarla. Un colchoncito de seguridad, pero no estamos preparados para eso. Ni nosotros ni David lo podemos enfrentar. Entonces, debemos de entender y tener muy claro que la provisión, la gracia y la bendición viene de arriba. No es tu capacidad, no es tu habilidad, no es mi destreza, no es mi autosuficiencia lo que nos ha permitido llegar al punto en el que estamos. Que si bien es cierto puede ser alto o bajo, o no muy grande, o no muy ostentoso, pero de alguna manera estamos mucho más cómodos que antes. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Vivimos mucho más cómodos que antes. Les aseguro que en su casa tienen electricidad. Les aseguro que tienen agua potable. Y que le abren al grifo y sale el chorro. Bueno, hay veces que no hay, pero bueno, eso es otra cosa. Y les aseguro, ¿verdad?, que tienen sanitarios en sus casas, que no tienen letrinas. Y venimos de ese trasfondo la mayoría. Venimos de batallar. Ahora los hijos se sientan a la mesa, la mamá les pone la comida, no quiero, no me gusta, no es de mi agrado. Ahí andan las pobres mamás haciéndole un platillo para uno, otro platillo para otro y otro platillo para el otro. ¡Qué increíble! ¿Sabe qué comíamos nosotros? En la mañana, un huevito. En la mediodía era un poquito más variado, pero casi siempre era un caldo. Y en la noche eran tortillas de harina, si nos iba bien, con frijoles y un chilito. ¿Se acuerdan? En todas las casas cenábamos lo mismo. En todas las casas comíamos lo mismo. Oiga, las hamburguesas ni se conocían. Las pizzas, ¿quién las conocía? El sushi, le digo a mi esposa, ¿cómo está de moda el sushi entre los chavos? Y tantas comidas exóticas que hay ahora. No, nosotros huevitos, frijoles y caldos. Y café con leche. Y los refrescos que desde ese entonces había. Tengo unos amigos que cuando sus hijos les salen con eso, les dicen, pues esto hay de comida y si no quieres no comas. Como a las 6 de la tarde, sopa de la que sea. ¿Por qué acostumbramos a nuestros hijos a hacerles comidas especiales? Que se las hagan ellos. Si realmente quieren una comida especial, que se la hagan ellos. La mamá debería hacer una comida y no es restaurante. Y a la hora, y el que quiera comer, que coma, y el que no coma. No nos volvemos chiples, que no nos gusta lo recalentado, que no nos gusta esto, que no nos gusta el otro. Debemos darle gracias a Dios por lo que podemos comer. ¿Se ha recalentado o no se ha recalentado? Sean unos sencillos frijoles, hay que comerlos con gratitud. Darle gracias a Dios como ello. David creyó escoger la más cómoda de las preguntas. Y es que cuando vino el juicio de Dios, aquí lo acabamos de leer, por eso le puse opción múltiple. El profeta le dijo en nombre de Dios, David, te doy a escoger 3 cosas. Número 1, 3 años de hambre, no va a llover sobre la tierra. Número 2, 3 meses de ser perseguido por tus enemigos. Dijo David, eso ya me pasó, es terrible, mejor eso no. Y 3 días de peste, COVID en extremo. COVID en extremo. Porque lo que vivimos del COVID no se compara con las pestes de la antigüedad donde moría tanta, pero tanta gente. Ahora obviamente que sí hubo fallecimientos y todo, pero fue un porcentaje mínimo de la población. Ni siquiera comparable a la peste allá de 1917-18, donde sí murió un 5, un 6%, algunos dicen que hasta un 10% de la población. Nosotros nos asustamos tanto, pero imagínense que Dios le dijera a través del profeta, te doy 3 opciones, 3 años de hambre, quedarte sin trabajo, no tener para sostener a tu familia, 3 meses de ser perseguido por tus enemigos, o 3 días de peste, de muerte. ¿Qué escogerías? Opción múltiple. David creyó escoger la más cómoda.
caer en manos de Dios y no de los hombres. Si se nos diera a escoger a nosotros, ¿cuál elegiríamos? Dios puede perdonar nuestro pecado, pero las consecuencias son ineludibles. Ese es el problema de los creyentes modernos. Abusamos de la gracia, abusamos del perdón. Oiga, si yo tengo una aventura y embarazo a una muchacha, Dios me perdona. Pero si el niño nace, yo tengo que hacerme responsable de él toda la vida. Son las consecuencias. Si alguien mata a otra persona, Dios lo perdona, pero va a tener que pasar 20 o 30 o 40 años en la cárcel. Son las consecuencias. Si abusamos de la gracia, vamos a enfrentarnos a las consecuencias. David se arrepintió, David le pesó, le pidió perdón a Dios, pero le ocurrió lo mismo que con su familia. Dijo el profeta anteriormente: por cuanto hiciste esto con Betsabé, no se va a apartar de tu casa la espada, y lo que hiciste a escondidas, yo lo voy a hacer públicamente delante de todos en el reino de Israel. Y así ocurrió. Sus hijos atentaron contra él, se creó una guerra civil y vinieron consecuencias devastadoras y terribles. Dios perdona nuestro pecado, pero no nos libra de las consecuencias. ¿Qué quieres? Le dijo, opción múltiple. Número 1, 3 años de sequía, de hambre. Número 2, 3 meses de ser perseguido por tus enemigos. Y número 3, 3 días de peste. David creyó escoger la más cómoda. Habían muerto ya 70,000 personas en todo Israel. Y la visión de David fue horrorífica. El ángel de la muerte tenía su espada desenvainada sobre Jerusalén. David y sus ancianos se postran, se visten de cilicio, y Dios se compadece y detiene al ángel destructor, al ángel asesino. En el instante mismo de descargar toda su furia sobre Jerusalén. Nos gustan las visiones angelicales. Yo en lo particular me encantaría ver un ángel. Nunca me ha tocado ver ninguno, al menos como nos lo presentan, con alas y con todo ese halo de grandeza. A lo mejor me ha tocado convivir con ellos en su forma humana, pero la verdad es que me encantaría ver uno. Siempre relacionamos a los ángeles como ayudadores, apoyadores, que visitan los hospitales, que están ahí ayudando, apoyando a los accidentados, etcétera, etcétera. Pero ahí David y los ancianos tienen la visión de un ángel asesino, de un ángel de la muerte, de un ángel vengador, con su espada desenvainada y listo para descargar toda su furia sobre Jerusalén. ¡Qué tremendo espectáculo! Ese tipo de visiones no me gustaría tener. Hace 2-3 años vimos cómo el mundo se sumergía en una plaga terrible y cómo el ángel de la muerte recorrió el mundo entero, como sonando las alarmas de advertencia. La cuestión es que no aprendimos la lección. La cuestión es que en algún momento yo veía las escenas de gente de rodillas en las calles, en las aceras, en los estadios, pidiendo misericordia y bondad de parte del cielo. Pero ahora veo a la gente distante, ajena, alejada de Dios nuevamente. Ahora volvemos a ver los templos vacíos. Ahora volvemos a ver las historias que antes teníamos. No aprendimos la lección. Cuando el ángel de la muerte estuvo a punto de descargar toda su furia y la misericordia de Dios nos sostuvo. Mire, en esta iglesia en particular, que yo sepa, fueron 1 o 2 los casos de muertes por COVID. ¿Quién le da gracias a Dios por eso? Dios nos guardó, Dios nos protegió. Es la gracia, la misericordia de Dios. Nos enfermamos la mayoría, pero salimos adelante. ¿Qué tan agradecidos estamos por lo que Dios ha hecho por nosotros? Nuestro Dios ciertamente es de misericordia, pero por ningún motivo dará por inocente al que es culpable. Nos alcanzará tarde que temprano nuestra maldad, pero hoy es el día de salvación y el orgullo hay que doblarlo delante del Señor. Acojámonos a su gracia y si ya la regamos, Él detendrá el ángel destructor.
Y aquí me detengo un poquito para hablarles a los chavos. No cometan los errores que cometimos los adultos. No se equivoquen, Dios nos perdona, nos restaura, pero las consecuencias nos persiguen todos los días de nuestra vida. Si caemos en el mundo de las drogas, va a ser tan difícil salir de él. Si caemos en relaciones destructivas, va a ser tan difícil salir de ella. Anoche le platicaba a mi hija uno de mis tantos sueños, porque tuve pesadillas por la incomodidad del estómago, es ver situaciones complicadas en los hijos. Y yo desesperado la regañaba y todo lo demás. Pero lo cierto es que, dicen por ahí, nadie prende en cuero ajeno. La verdad es que los seres humanos somos los únicos que nos tropezamos con la misma piedra y nos volvemos a tropezar y nos volvemos a tropezar. Si tu papá, tu abuelo, tu tía te dice que no te conviene, es que no te conviene. Pero tristemente no aprendemos en la experiencia de los ajenos. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, pero por ningún motivo dará por inocente al que es culpable. Yo quisiera que Dios bendijera a mis hijos, pero la verdad, no quisiera que los bendijera tan rápido. Le voy a explicar por qué. Dicen que un político le llama a otro político y le dice: oyes, mi hijo se acaba de graduar de la universidad, quiero que le busques empleo, que le des un espacio ahí donde tienes todos tus contactos. Sí, le dijo, mándamelo. Y al día siguiente, a la semana siguiente, estaba en un puesto de asesor de diputados con un sueldo de 150,000 pesos mensuales, con carro y chofer y todo lo demás. Oye, le dijo, no, se me va a echar a perder mi hijo, no quiero algo tan cómodo para él, búscale algo más sencillo. Y le dijo, bueno, mándamelo. Y le consiguió como asistente del asistente de no sé qué funcionario, con un sueldo de 50,000 pesos y con garantías y con todo. No, le dijo, todavía no es mucho, se me va a echar a perder. Bueno, pues ¿qué quieres entonces? No, algo más sencillo. Le dijo, bueno, pues le puedo ofrecer un sueldo de 8,000 pesos, pero tiene que traerme su título, tiene que traerme su certificado de no sé qué y su certificado de no sé qué, todo lo que es normal para cualquier trabajador. Y la verdad que este político tenía razón. Si el hijo empieza a ganar 150,000 pesos por mes, ¿qué cree que le va a pasar? Se va a echar a perder. A veces cuando Dios nos bendice, nos echamos a perder, nos desconectamos de Él, dejamos de lado. O sea, es increíble. Pero a veces el hecho de que Dios abra puertas tremendas de bendición nos echa a perder. La gente que se ha sacado la lotería, en muchos casos le dura 2 años y despilfarra y termina endeudada peor que antes. Las bendiciones de Dios son grandes y maravillosas, pero a veces esas mismas bendiciones nos echan a perder. David se llenó de orgullo. Le pasó lo que al rey Nabucodonosor, que se extasía contemplando y dice, no es esta Babilonia la que yo edifiqué para gloria de mi poder, para gloria de mi majestad. Los jardines colgantes de Babilonia era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se llenó de orgullo, de altanería, de autosuficiencia. Y viene una voz del cielo que lo lleva después a convertirse en una bestia del campo. De parte de Dios vino juicio para él. ¡Qué tremendo! Esto lo he visto frecuentemente. Personas a las que Dios empieza a bendecir y personas que se alejan, se enfrían, se retiran. O si permanecen en la iglesia, están con un pie dentro y un pie fuera. Nuestro Dios entonces ciertamente es uno de misericordia, pero por ningún motivo dará por inocente al culpable. Nos alcanzará tarde que temprano nuestra maldad, pero hoy es el día de salvación. Y el orgullo hay que doblarlo delante del Señor. Acojámonos a su gracia, y si ya la regamos, Él detendrá
el ángel destructor. Qué maravilloso, ¿no? Hoy es el día para acogernos a la gracia, a la misericordia, a la bondad de nuestro Dios. Quisiéramos regresar el tiempo para no cometer los errores, pero ya no lo podemos regresar. Entonces me acojo a la gracia, me acojo a la misericordia y renuncio al orgullo, a la autosuficiencia, a la jactancia. Fueron 3 días de juicio sobre el territorio israelita. Murieron 70,000 personas. Pero en el momento en que se decretaba el juicio sobre Jerusalén, David se postra de rodillas, los ancianos se postran junto a él, y Dios ve al ángel y les permite a ellos mismos contemplarlo con su espada lista para ejecutar el juicio, y le dice: detente, es suficiente, basta, no toques la ciudad principal. Y yo quiero decirte que en medio de todo el juicio, Dios a veces actúa. Detente y no toques esa casa, no toques esa familia, no toques esa iglesia, no toques esa comunidad, porque hay un pueblo que reconoce y se arrepiente. Hay un pueblo que doblega su orgullo y doblega su autosuficiencia. Tenemos que entender entonces, dicen que cada quien es arquitecto de su propio destino, y resulta tan cierto. A los niños se les dice: no lo toques porque te quemas. La mayoría solo lo comprende después de un dedito tostado. Pero ¿por qué tropezar con la misma piedra? Mejor digámosle al Señor: flojito y cooperando. ¿Por qué tropezar con la misma piedra? ¿Por qué? ¿Cómo decirle a una mujer, a una muchacha: esa persona no te conviene, si no te lo va a aceptar? ¿Cómo decirle a un hombre: esa muchacha no te conviene, si no lo va a aceptar? ¿Por qué nuestra mente y nuestro corazón no se abre para escuchar la voz de Dios? ¿Por qué no poder entender que ese negocio es un negocio mal habido, y que te va a dar mucho dinero, pero que te va a generar consecuencias? ¿Por qué ese trabajo de tus sueños a lo mejor no es el correcto para ti? ¿Por qué el cambiarte de país, de ciudad o de lugar no es el ideal para ti? Hay tantas cosas que no entendemos, pero Dios tiene el control y Dios nos va a guiar por el camino correcto. Así que despojémonos del orgullo, despojémonos de la arrogancia, despojémonos de la autosuficiencia, y vamos a caer de rodillas de todas maneras. David terminó de rodillas. Entonces caigamos de rodillas antes del juicio o después del juicio. Yo mejor flojito y cooperando, ¿verdad que sí? ¿Y tú, flojito y cooperando también? ¿O vamos a sostener nuestro orgullo, arrogancia y autosuficiencia? ¿De qué le servía a David saber que tenía 1,5 millones de soldados cuando Dios le había dado la victoria con 30 valientes, con 3, como aquel que se plantó y defendió un campo de lentejas con su espada y se le quedó pegada a la mano? Con el mismo David que derrotó a Goliat. ¿Para qué quería saber que tenía 1,5 millones de soldados? ¿Para qué necesitamos saber nosotros que tenemos esta capacidad, esta destreza, esta cuenta gorda en el banco, esta otra, este bien o este otro? Es la gracia de Dios la que nos sostiene. Es el amor y la misericordia de Dios la que nos guarda. No podremos enfrentar una enfermedad grave de nuestra familia. Mejor decirle: Señor, flojito y cooperando. Entiendo. Termino diciendo algo que le escuché platicar a mi pastor. Dice que en una ocasión en Juárez estaban varios vehículos y él no sabía que traía un convoy de la Policía Federal atrás, y le estaban pitando y en su desesperación les hizo una seña: pues brínquenme, o no sé qué seña les hizo. Al ratito se le atravesaron 2 unidades con armas largas, uno de un lado y otro del otro lado, y él no halló qué hacer. Dijo: con unas cachetadas entiendo.
tenían ya apuntándole con armas de alto poder. Y dijo: con unas cachetadas entiendo. ¿Será que tú y yo entenderemos con unas cachetadas? Sí, es hora de decirle: Señor, con unas cachetadas entiendo. No necesito el juicio, no necesito la devastación, no necesito hundirme en el pozo, no necesito el lodo. Con unas cachetadas entiendo. Pero qué misericordioso es nuestro Dios, que a veces ni las cachetadas nos da, sino nos toma de la mano y nos saca del hoyo. Nos toma de la mano y nos saca del pozo. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. Predicamos el amor, predicamos la gracia, predicamos la misericordia y todas las cosas buenas de parte de Dios. Pero también predicamos que Dios es un Dios que no lo podemos engañar. Y que la Biblia afirma: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y que te va a perdonar tu pecado, pero no te va a librar de las consecuencias. Entonces, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, no caigamos en él. Y pidámosle al Señor que nos guarde. Y tengamos especial cuidado con el orgullo, la autosuficiencia. Si te ha ido bien, si Dios te has prosperado, si Dios te ha bendecido, te felicito. Pero aguas con el orgullo, aguas con sentirte el artífice de tu destino, aguas por creer que tú eres el que ha provocado todo eso. Es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza. Así que si estás sano, si tienes casa, si tienes carro, si tienes familia, si tienes pareja, si tienes hijos, ha sido la gracia, la misericordia y la bondad de nuestro Dios. No es porque eres bueno, no es porque eres grande, no es porque eres maravilloso. Tenemos un Dios grande y Él es el artífice de todo. El ángel de la muerte fue detenido y será detenido sobre tu vida y sobre tu familia. Su espada a punto de partirte en dos, pero la gracia y la misericordia de Dios le dará la orden en el último instante, como se la dio cuando Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Jacob, a su hijo Isaac, y le dijo: detente, detente sobre la vida, detente sobre la familia, detente sobre Cuauhtémoc, detente sobre Alfa, familia Alfa. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que sabe doblarse, sabe arrodillarse y sabe pedir perdón cuando la ha regado. ¿Seremos de ellos? ¿Quién la ha regado? En los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses. ¿Quién se dice: pastor, sí, yo la regué, cacho, yo me equivoqué, yo cometí este error, este otro, este pecado, no me porté bien con mi familia, no me porté bien con mis hijos, no me porté bien con mi esposa, no me porté bien con mi patrón, la regué y la regué feo y necesito que la gracia de Dios me cubra? ¿Los jóvenes la han regado feo? ¿Las mujeres la han regado feo? ¿Los hombres la hemos regado feo? Todo el que la haya regado feo, póngase de pie. Y el que la regó muy bonito, también. Y por un momento cierra tus ojos y dile: Señor, soy orgulloso.